Buenas noches compañeros, buenas noches profesor. En este video daré a conocer mi proyecto sobre la obra Huasipungo de Jorge Icaza. Jorge Icaza fue un novelista y dramaturgo ecuatoriano. Nació el 10 de junio de 1906 y falleció el 26 de mayo de 1978 en Quito, Ecuador. En 1934 fue publicada su novela Huasipungo, que a continuación daré una breve explicación. Resumen del Huasipungo. Alfonso Pereira es dueño de una hacienda en Huasipungo, a la cual no iba, pues prefería vivir en la ciudad con su esposa e hija y tener una vida hasta cierto punto cómoda. La hija de Alfonso Pereira, dueño de Cuchitambo, la hacienda donde transcurre la acción, va a ser madre. El padre busca entre las indias una nana para el bebé y elige a Kunchi, la mujer del protagonista, Andrés Chiliquinga. El indio, creyéndose abandonado por Kunchi, va a trabajar al monte y pierde una pierna en un accidente. Al enfrentamiento entre el indio y el patrón, que es inevitable componente social, se aúna uno nuevo. El patrón pretende seducir a Kunchi. Asimismo, la mayoría de los indios es enviado a construir una carretera, con lo cual los amos, el inversionista extranjero, el juez y el cura de los pueblos serán los únicos beneficiados. En cambio, Chiliquinga ha sido encargado para ayudar en las obras junto con sus compañeros, o que los obliga a soportar largas jornadas de trabajo y la actitud despótica del capataz, incluso hasta arriesgar sus vidas y perderlas. El río crece con las lluvias y las obras de construcción de la carretera se interrumpen. La corriente arrasa el sitio por donde debía pasar la carretera e inunda huertas y casas de los indios. El hambre casi los vence y para alimentar a sus familias deciden, Chiliquinga entre ellos, desenterrar el cadáver de una res muerta en la inundación. Chiliquinga, desesperado, debe afrontar una vez más la evidente separación de los mundos de blancos e indios. Su esposa muerta no puede ser enterrada en el cementerio de la iglesia si el cura párroco no recibe una fuerte suma de dinero. Andrés roba entonces una res para conseguir el dinero que garantizaría el entierro de Kunchi, pero es severamente castigado por el patrón. Lleno de indignación, Andrés congrega a la indiada enardecida y se desatan la violencia, la venganza y el asesinato, descargando así el cúmulo de odio y rencor tanto tiempo reprimidos. Andrés toma desquite del teniente político y de don Alfonso, cuya hacienda él y los suyos asaltan, pero en donde no había nadie, pues los amos han huido a Quito. Ya solo quedan unos pocos rebeldes, entre ellos Andrés Chiliquinga y su hijo, quienes se refugian en una choza junto con otros compañeros. De repente, advierten que el techo es pasto de las llamas. Ese incendio es el preludio de una muerte segura. En un heroico alarde de orgullo y soberbia, Andrés torna a su hijo en brazos y, angustiado, se entrega a las balas gritando: Ñucanchi Huasipungo. De pronto, como un rayo, todo enmudecido para él y para ellos. Finalmente, lleno de poesía, denuncia el abuso, la opresión, el sufrimiento ancestral y documenta la desesperada voluntad de luchar para terminar definitivamente con ello. Al amanecer, entre las chozas deshechas, entre los escombros, entre las cenizas, entre los cadáveres tibios, aún surgieron, como en los sueños, cementeras de brazos flacos, como espigas de cebada, que al dejarse acariciar por los vientos helados, cielos páramos de América, murmuraron ululante de taladro: Ñucanchi Huasipungo. Ñucanchi Huasipungo es el grito de los indígenas ecuatorianos, es el llamado a la rebelión para defender la tierra que forma parte de su vida. La novela tuvo un enorme éxito en la época debido a la denuncia que Icaza realiza hacia el comportamiento feroz de los terratenientes,
debido a los indios y a la explotación de las tierras. Y Casa inserta en el espacio de las narrativas la durísima realidad de Ecuador, convierte la figura del indio a la figura literaria, que en la literatura del siglo XIX decía solo con una cuestión acostumbrista, describe la tragedia de la servidumbre indígena, el atropello y el asesinato, el abuso del capitalismo y la despiadada explotación del indio andino, y a pesar de ser tratada por la crítica como una obra con estilo descuidado, la fuerza y la maestría en el uso del lenguaje, su prolífico léxico indígena, la convierten en una de las obras imprescindibles del indigenismo literario de su país y de América Latina. Gracias.